Anaximandro afirmaba que el infinito evolucionaba según el orden de la justicia y el tiempo. Horst Mattei cree eso de que infinitos infinitos significa infinitos individuos. Cada cabeza es un mundo de ideas y evolucionan o se degradan según vaya ascendiendo nuestro conocimiento del ser. Acompáñame a contarte un recorrido de los infinitos mundos que he habitado y que me han hecho un huésped, no siempre de manera gentil. Francisco González en Evolución de Ideas por Radio UNACH. Hay gente que aprende porque hay gente que enseña. Si suprimimos a ambos, solo queda Dada. Tristan Tzara. Y bueno, con esta cita, con esta reflexión que ya habíamos citado la vez pasada de este famoso artista, Tristan Tzara, húngaro él, digamos promotor de una estética vanguardia llamada dadaísmo. Lo saludamos una vez más en su programa Evolución de Ideas. Estamos muy contentos de volver con ustedes una semana más. Y bueno, pues he aprovechado a citar 2 veces esta misma frase tomada de uno de los manifiestos del movimiento dadaísta, justamente porque uno de los pensadores a los que le hemos dedicado tanto el capítulo anterior como este capítulo llama a sí mismo, o su filosofía de la ciencia, el conocimiento, una perspectiva dadaísta sobre el mismo. Y bueno, pues digamos que podríamos pensar, ¿no?, un poco en ese paralelismo entre este movimiento, digámoslo así, artístico, estético, que bueno, pues tiene una gran influencia en Europa a principios del siglo XX, que podría ser considerado incluso también como el antecedente de otra vanguardia estética como lo es el surrealismo, en pintura, en poesía, en literatura, etcétera, escultura, en fin, en las bellas artes, y que bueno, tiene como objetivo principal, digamos, esta corriente estética dadaísta, ser un programa antilógico, en contra de la racionalidad o de la razón, digamos, occidental, ¿no? Es un programa que lo que busca es la acción espontánea, la irreverencia frente a las grandes construcciones teóricas, frente a los grandes valores consagrados por Occidente, la universidad, la ciencia, incluso la propiedad de arte, ¿no? Vamos a tener ahí toda una playa de artistas, Hugo Ball, el propio Marcel Duchamp, ¿no?, muy famoso y conocido, también formarán parte de este movimiento. Y en ese sentido también la propuesta epistemológica, la propuesta de teoría del conocimiento que nos ofrece Paul Feyerabend, nuestro personaje, nuestro protagonista en las discusiones del día de hoy, va a ser una teoría del conocimiento también que tenga esa característica, ¿no? Como el propio dadaísmo, la epistemología de Paul Feyerabend evita el camino recto, siempre va a ir por el camino sinuoso y sobre todo por la acción inesperada. Esto tiene que ver con su propia propuesta metodológica en las ciencias que hemos comentado un poco ya el capítulo anterior. Hicimos una muy breve descripción biográfica de la vida y el pensamiento de Paul Feyerabend. Habíamos hablado respecto a su vida en Austria, es un pensador austriaco, las relaciones que llega a establecer con el pensamiento de Wittgenstein, gracias a la mediación de la profesora, la señorita, así llamada, ¿no? Elisabeth Anscombe. Curioso, señorita, a pesar de que tenía 7 hijos, la profesora Anscombe, ¿no? Pero bueno, así le llamaban, le tenían un gran respeto en Inglaterra, era una gran filósofa, que fue la albacea filosófica de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, y gracias a ese contacto que establece Paul Feyerabend con Elisabeth Anscombe, llega a tener contacto con la filosofía de Wittgenstein,
particularmente las investigaciones filosóficas, que será, digámoslo así, un poco la filosofía que va a seguir el propio Feyerabend, ¿no? Y bueno, no solo tenemos esa imagen que nos habíamos quedado como un Wittgensteiniano, también el propio Feyerabend tiene una gran influencia, una fuerte influencia de Karl Popper, la filosofía del racionalismo crítico, del que también hemos hablado en este programa, en el que, según recordábamos, uno de los problemas fundamentales para el racionalismo crítico de Popper se basaba en tratar de distinguir qué valía como conocimiento científico y qué simplemente era considerado o pseudociencia o conocimiento precientífico o conocimiento mítico o cualquier otra clase de discurso, pero que bueno, no podía ser llamado propiamente ciencia. Y habíamos dicho, ¿no?, que en el falsacionismo, que es la filosofía de Karl Popper, en el falsacionismo tenemos una visión según la cual el científico es todo aquello que es sometido a pruebas críticas, ¿no? Y que esas pruebas críticas están basadas en una argumentación de tipo crítico, utilizando la estrategia del modus tollens, que es una argumentación, digámoslo así, deductiva, que lo que nos permite es falsificar las teorías a partir de las predicciones o a partir de los contenidos empíricos que tengan, ¿no? Entonces, bueno, pues de cierta manera ahí teníamos una perspectiva, y el propio Feyerabend hasta la década de los 50, 1950, el propio Feyerabend va a defender una mezcla entre la filosofía de las ciencias de Karl Popper y la teoría del lenguaje de Wittgenstein, según la cual, bueno, la ciencia para Feyerabend en esa época, en los 50, va a ser la empresa cognoscitiva más importante que los seres humanos han llevado a cabo a lo largo de su historia. Y bueno, de cierta manera, tenemos en filosofía de la ciencia que explicar el éxito de las teorías, al mismo tiempo que tenemos que dar cuenta de la historia de las ciencias en términos de su propia evolución y del cambio que ellas han tenido a lo largo de la historia. Es decir, el filósofo de las ciencias debe darnos una explicación de en qué consiste propiamente la ciencia, pero esa explicación debe, de cierta manera, también garantizar que la ciencia sea una empresa que prospere y que siga evolucionando o que siga progresando en aras de una mejor comprensión de la realidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Feyerabend en esta primera época, en la década de los 50, considerará que la ciencia es, ya lo he dicho, la empresa racional más importante que los seres humanos han hecho a lo largo de su historia, pero también que los resultados que obtenemos a través de la ciencia nos reflejan la estructura verdadera y real del mundo, ¿no? Esto frente a otras filosofías de la ciencia, como por ejemplo la del positivismo o la del empirismo lógico, que también ya habíamos hablado un poco acerca de esta filosofía de principios del siglo XX, el positivismo lógico, según la cual, para esta perspectiva, la ciencia era una especie de instrumento convencional solamente, en el que, digamos, obteníamos a través de sus predicciones y de sus explicaciones beneficios para los seres humanos, pero no se comprometían con la idea de que realmente la ciencia nos diese una información 100% verdadera o real o objetiva acerca del mundo. Es decir, los resultados de la ciencia, según los positivistas, serían simples instrumentos de los seres humanos para poder mejorar sus vidas, pero no estaríamos comprometidos con el valor de que las teorías científicas nos describan la realidad. Es decir, que las ciencias
hagan enunciados ontológicos en los cuales nosotros podamos tener un acceso privilegiado a los objetos o al mundo físico que nos rodea. Entonces, bueno, Feyerabend en ese sentido se aleja de una visión positivista de la ciencia, porque él va a creer que la ciencia en realidad refleja la realidad del mundo, pero al mismo tiempo va a sostener una visión pluralista de los distintos métodos en ciencias. Es decir, él, a diferencia de Karl Popper, no va a pensar que la ciencia se define exclusivamente por un único método, es decir, el método de las conjeturas o las refutaciones que Popper había planteado en la lógica del descubrimiento científico y en la lógica de la investigación científica, ¿no? Que de cierta manera eran las perspectivas que el propio Feyerabend había aprendido de su maestro Popper, pero al final de cuentas, siguiendo una línea liberal en teoría del conocimiento, digamos, muy influenciada por el pensamiento de John Stuart Mill en su libro On Liberty, sobre la libertad. Feyerabend no se va a cansar de alabar este pensamiento liberal, y al mismo tiempo que en política, según la perspectiva de Mill, uno de los mayores, digámoslo así, virtudes del mundo democrático, del mundo contemporáneo, es la pluralidad de enfoques y de maneras de vivir la vida. De la misma manera, Feyerabend va a traducir ese liberalismo político a una especie de liberalismo o pluralismo en las metodologías científicas. Pero bueno, antes de seguir avanzando sobre la filosofía de Feyerabend, me gustaría hacer una pausa para decantar un poco las ideas y escuchar lo que la universidad tiene que ofrecernos a nosotros. Volvemos. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la CIRESU, invita a todos los jóvenes de 15 años en adelante que gusten del arte dancístico a que se integren al grupo de aspirantes del ballet folclórico de la UNACH. Inscríbete en www.ciresu.unach.mx/talleres/ del 8 al 26 de agosto. Informes al 961-122-3672 de 16 a 21 horas. Inicio de curso 15 de agosto. Regresa la Fiesta de los Libros, novena Feria Internacional del Libro UNACH 2022, del 3 al 8 de octubre. Invitada de honor, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actividades para toda la familia. www.unach.mx. Por la conciencia de la necesidad de servir. UNACH. Y volvemos ahora con una especie de ruptura, de corte de caja, que digamos a partir de la década de 1960, incluso previamente la década de 1950, pero los finales de la década de los 50, y tenemos ahora que hacer una pausa en el pensamiento de Paul Feyerabend, porque en ese momento la filosofía, la actividad profesional que ha venido desarrollando este pensador se va a llevar básicamente en Europa. Las universidades, lo hemos dicho, la London School of Economics, las universidades de Austria, incluso Nueva Zelanda, ¿no? Van a ser algunos de los centros en los que este pensador va a desarrollarse. Pero a partir de la década de los 50, más específicamente en el 57, Feyerabend acepta una invitación de Michael Scriven para visitar el Centro de Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, en Estados Unidos. Y en ese centro, digamos, fue una de las periodos en los que Feyerabend entró en mayor contacto con filósofos muy reconocidos de la filosofía de las ciencias, como van a ser Herbert Feigl, Carl Hempel, Ernest Nagel, Hilary Putnam, Adolf Gravigut, Grover Maxwell, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ese periodo, el propio Feyerabend va a conocer también, va a entrar en contacto de manera más directa
con digamos, el último de los descendientes de este empirismo lógico, que va a ser Rudolf Carnap, ¿no? Entonces, el propio Feyerabend va a formar parte también de una cierta tradición en el pensamiento, que podríamos nosotros llamar de filosofía concentrada en cuestiones de la ciencia, sin importar, digamos, que tengan perspectivas distintas o contrarias, pero que van a ser de este fenómeno natural, perdón, de este fenómeno humano que es la propia actividad científica, su mayor preocupación. Incluso el propio Feyerabend va a llegar a afirmar en su autobiografía que la preocupación central que él llegó a tener en filosofía en estos primeros años, hasta la década de los 50, incluso hacia finales de los 50, principios de los 60, tenía que ver con la idea de que una filosofía que no sirve para mejorar o para propiciar el progreso en el ámbito del conocimiento, simplemente no servía para nada. Y en ese sentido, para estos filósofos, los que he mencionado, del Centro, digamos, de Filosofía de las Ciencias de Minnesota, el conocimiento por antonomasia era la ciencia. Entonces, en ese sentido, no habríamos de confundir la perspectiva de Feyerabend, porque si bien él es un filósofo de la ciencia y cree que la filosofía debe estar al servicio de la mejora del conocimiento científico, eso no lo convierte de entrada en un positivista. Los positivistas, de hecho, van a ser, y los empiristas lógicos, el Círculo de Viena, etcétera, van a ser unos de sus principales enemigos teóricos, ¿no? A diferencia de los empiristas, el propio Feyerabend va a considerar que la experiencia, es decir, este punto central de la teoría del conocimiento o de las ciencias, la experiencia, los sentidos, los datos que obtenemos a través de las sensaciones, en realidad son irrelevantes para la ciencia, siendo lo único necesario una coherencia en términos teóricos y estructurales de la teoría, justamente, ¿no? Incluso por ahí va a escribir algún artículo ya hacia finales de los 50, en los que va a hablar de una especie de ciencia en el que la experiencia sensible, sensorial, va a ser incluso irrelevante. Y digamos que lo que va a decidir entre las teorías en competencia, teorías científicas en competencia, no van a ser los experimentos empíricos ni las observaciones directas hechas con los ojos o con algún otro instrumento, sino en realidad la coherencia lógica y la estructura argumentativa de las teorías. Entonces, en ese sentido, Feyerabend no podría ser considerado un positivista o un empirista clásico, aun cuando él mismo tiene un gran aprecio por las ciencias. Ahora, justo para ir un poco hacia el tema más conocido de la filosofía de Feyerabend, que podríamos resumir o podríamos etiquetar pensándolo como un filósofo relativista, un filósofo de las ciencias relativista, podríamos justamente ahora sí introducirnos en esta discusión acerca de su gran obra, una obra, digamos, fundamental que, influenciará a gran parte de la filosofía posterior, que va a ser el Tratado contra el Método, ¿no? Es una obra que escribe Paul Feyerabend entre la primera mitad de la década de los 70. Hay varias versiones de este escrito contra el método. En 1970, 1975, digamos, es el periodo en el que el propio Feyerabend logra establecer esta filosofía llamada anarquismo metodológico o dadaísmo epistémico, ¿no? Según la cual en las ciencias, bueno, a una cosa que Feyerabend ya había aceptado es que las ciencias no solo son un solo método, como lo piensa el racionalismo popperiano, el racionalismo crítico, sino que existe una pluralidad de métodos, ¿no? De hecho, la pluralidad en los métodos, según Feyerabend,
El que existan varios métodos científicos y no solo un método científico es lo que nos explica de cierta manera la evolución del pensamiento científico. El hecho de que tengamos la inducción, la deducción, la abducción, la argumentación, digamos, clásica, las argumentaciones de otro tipo, o incluso métodos que podríamos considerar no científicos, que también, digamos, forman parte de la historia de la ciencia, bueno, se integran por acá. Y bueno, en la década de los 70, en el año del 70, publica Feyerabend un largo artículo que intitula Contra el método, en el que recaba varios relatos históricos acerca de la metodología científica. Este periodo es un periodo bien relevante de la filosofía de Feyerabend, en el que, digamos, esta visión según la cual el método científico es lo que determina la racionalidad de esta empresa humana, que es la ciencia, Feyerabend va a afirmar a lo largo de una serie de ensayos, a veces inconexos, ¿no? A veces textos muy provocativos, que en realidad la historia de las ciencias es tan compleja, es tan difícil de determinar, que incluso si nosotros tenemos una idea positivista, empirista, o racionalista, falsacionista, sobre las ciencias, ninguna de las ciencias contemporáneas caería bajo el dominio de lo que estos filósofos llaman ciencia. Y para eso Feyerabend va a utilizar el ejemplo de Galileo. De pronto en el libro Contra el método y en este mismo ensayo, en Contra el método, el propio Feyerabend va a utilizar la figura de Galileo como el héroe de la revolución científica, es decir, el cambio del paradigma de las ciencias geocéntricas, esta teoría según la cual la Tierra es el centro del universo, que era propuesta por Aristóteles, entre otros, frente a la perspectiva heliocéntrica de Copérnico y compañía, ¿no? Todo lo que conocemos ahora como la revolución científica, pero bueno, Galileo va a ser puesto como una figura relevante de la historia de las ciencias por Paul Feyerabend, sobre todo para mostrar cómo la ciencia de Aristóteles, es decir, la ciencia geocéntrica, la que dice que la Tierra está inmóvil en el centro del universo, en realidad es, digamos, la perspectiva teórica o científica que tiene más apoyo empírico. Es decir, la ciencia de Aristóteles tiene mayores confirmaciones de la experiencia cotidiana de todos los días, mientras que la ciencia que propone Galileo está en contra de nuestras intuiciones de todos los días. Y entonces, para llevar a cabo ese cambio en el paradigma, en la mentalidad de los científicos, Galileo se piensa, digamos, utiliza el método científico que ha heredado de la modernidad, con Copérnico, con Bacon, etc. Pero no, en realidad dice Feyerabend, utilizando pruebas históricas, que Galileo en realidad era un ser muy tramposo. En realidad, su ciencia, o para que le hicieran valer sus perspectivas teóricas en ciencia, él no utiliza observaciones, sino utiliza artimañas retóricas, ciertos engaños, digamos, en términos de epistemología, o incluso las observaciones que hace Galileo son del todo, digámoslo así, falsas, en el sentido en el que Galileo necesita que algunas observaciones que no corresponden a su teoría las haga coincidir, por lo que llega a mentir en los informes que hace sobre sus observaciones, cosa que, digamos, podríamos considerar sumamente deshonesta en ciencias, ¿no? Como un científico va a mentirnos. Bueno, Galileo mentía en sus observaciones, pero no solo eso, ¿no? Al final de cuentas, Galileo va a ser puesto como un pensador barroco, al fin de cuentas, y sobre todo un personaje, perdonen la expresión, una expresión muy castiza, pero como un personaje, pues, muy cachondón, ¿no? Es decir, un hombre que se dejaba guiar más bien por consideraciones estéticas,
en las ciencias por consideraciones artísticas más que por consideraciones científicas. Y además era un hombre que pues estaba enamorado de la vida buena y a partir de las ciencias pues le gustaba, digámoslo así, ganar cierto prestigio y tener cierto mundo social, ¿no? Es decir, se nos presenta un Galileo más de carne y hueso, y justamente esta figura de Galileo le servirá a Paul Feyerabend para concluir, y tal vez con esto podamos ir cerrando para invitarlos a ustedes a que averigüen algo acerca de estas obras que hemos señalado acá, concluir con una especie de anarquismo metodológico, según la cual en ciencias, digamos, uno de los grandes lemas que podríamos resumir en ciencias es que la metodología científica se resume en una frase pues realmente inútil, yo lo diría, que es anything goes, ¿no? O traducido al español, todo vale. En ciencias, como en el amor y en la guerra, para que tu teoría triunfe, todo se vale. Hacer propaganda, mentir, tener consideraciones estéticas en lugar de... Bueno, ¿por qué elegiste esta teoría? Pues porque me parece más bella, me parece que es más bonita que la otra, que me parece fea, ¿no? O incluso por consideraciones también políticas. Y bueno, eso también, para ir concluyendo, le trajo al final a Feyerabend una serie de críticas bastante duras, hemos de decir, a este trabajo, digamos, de contra el método. El propio Feyerabend no esperaba una reacción tan dura. Él mismo escribe una contestación que se llama La ciencia en una sociedad libre, en la que, para que vean el nivel y el calor de las controversias, escribe en contra de los detractores de su obra, escribe un apartado que se llama Ciencia en una sociedad libre, o Cómo discutir con analfabetos, ¿no? Es decir, todos los que lo critican, Feyerabend los va a tildar de analfabetos. Bueno, eso sí, sorpresas y perspectivas muy, como era el dadaísmo, muy escandalosas, muy disruptivas, muy anarquistas, muy llamativas. Feyerabend siempre fue muy afecto a esa clase de intervenciones en la academia. Y bueno, pues ahí tenemos toda una cuestión sobre cuál es el papel que juega la ciencia en una sociedad democrática. Solo para cerrar, me gustaría decir que como conclusión de este anarquismo metodológico, Paul Feyerabend nos va a proponer la idea muy radical, y tal vez a eso le podríamos dedicar otro capítulo de nuestro programa Evolución de Ideas, que lo que tiene que ver con, digamos, lo que él llamaría la segunda secularización del conocimiento. La primera secularización del conocimiento se dio en la separación, en la época de la Ilustración, entre la religión y el Estado. Se separan los poderes terrenales de los poderes religiosos, y dice Feyerabend, ahora lo que le hace falta a la sociedad es hacer una separación, pero entre las ciencias y el Estado. Porque las ciencias se han convertido en una ideología que no es superior a la magia, por ejemplo, a la brujería. Incluso el propio Feyerabend en algún momento de su vida, en lugar de ir con los médicos tradicionales, se fue con un curandero en la Universidad de Berkeley, ¿no? Y bueno, él decía que pues así como existe la ciencia, pues también si la gente quiere estudiar en las universidades magia negra, magia blanca, vudú, cualquier cosa de hechicería, aquí en Chiapas tenemos también nuestras tradiciones. Entonces, pues en lugar de tener la facultad de física o la facultad de medicina, podríamos tener la facultad de ciencias ocultas, ¿no? O de magia. Entonces, bueno, pues es parte de la perspectiva de Feyerabend, y con esto nos despedimos. Les damos una vez más las gracias y les deseamos la mejor de las semanas. Muchas gracias.
La naturaleza del tiempo cósmico como infinito sensible se ha refutado. Las convenciones sociales siguen regulando la naturaleza de una evolución que tratamos de comprender de las mentes más lúcidas y geniales de la historia. Radio UNACH presentó Evolución de Ideas. Escúchanos en la siguiente emisión.